se le presenta como una persona de cambio, como que el man, voy a organizar esto después del primer conflicto mundial, en el cual nos fue como el mal, como el as. Entonces, aquí vamos a organizar cosas. Aquí Alemania se va a poner en una posición, vamos a ser los que vamos a marcar la diferencia, pero atrás de eso va a haber un líder, va a haber alguien que se va a mostrar como la imagen de esa persona que va a cumplir todos estos propósitos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Serna y esto es Enigma Adimensional. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Enigma Dimensional. Hoy tenemos un súper tema que a todos nos concierne, todos hemos estado bajo el ojo de ese tema y es el sensacionalismo en los mensajes subliminales. Está súper interesante y hoy nos va a hablar de eso nuestro gran amigo, nuestro gran invitado de siempre, Víctor Alarcón. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Cristian, muy contento el día de hoy porque ya estoy aquí en el paredón. Vamos a tocar este tema que en algún momento alguna de nosotros nos ha llamado la atención. Por ahí lo hemos escuchado, por ahí hemos indagado, por ahí se ha presentado la oportunidad de decir mensajes subliminales. Es tan cierto lo que dicen y el capítulo de hoy se llama El sensacionalismo en los mensajes subliminales. Genial, súper. Y pues obviamente no podemos dejar de presentar a nuestros grandes amigos de siempre. Está con nosotros Oscar Camilo Cuervo. ¿Qué tal? Hola amigos, hola, ¿qué tal Cristian? Sebas, Dragon, Víctor. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, acá muy entusiasmado, muy emocionado por el tema de hoy, porque pues es la continuación de lo que ya se venía hablando sobre instituciones de control mental, ciertas conspiraciones. Entonces va a estar buenísimo porque acá ya lo vamos a ver, no de pronto de una parte pues como tan lejana de esos mandos, de esas élites, sino ya es directamente más aplicado. Vamos a ver cómo se aplican pues estos métodos de manipulación mediante los mensajes subliminales y pues ver cuál es la realidad de este fenómeno, dado que también ha sido muy mitificado, ha sido como muy exagerado por ciertos medios. Vamos a ver de qué se trata. Pero Sebas, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de hoy, la expectativa que tienes? Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar acá. A mis compañeros, mis amigos, nuevamente gracias. Muy buenas noches también a ustedes. Y como le decía Oscar, pues con mucha expectativa con relación al tema de hoy, porque precisamente son los ejemplos ya de primera mano del tema que abrió Oscar la vez pasada. Cómo es que todos estos mensajes realmente llegan a impactarnos y sí, como a resolver muchas dudas que de pronto algunos tenemos ahí, porque por ejemplo en los años 2000 todo era muy satanizado, ¿no? O sea, salían canciones, no, es que esa canción es satánica porque tiene tal mensaje, pero bueno, vamos a ver cómo fue que trabajó realmente toda esta amalgama de mensajes dentro de las canciones. Listo, genial. Bueno, entonces, para ya entrar en materia con todos nosotros, con todos ustedes, ahora sí Víctor nos va a explicar primeramente qué son los mensajes subliminales. Perfecto, démosle rienda suelta a esto. Un mensaje subliminal es un código o una señal o un discurso, puede llegar a ser un discurso, el cual está elaborado para pasar por debajo de cuerda. ¿Qué quiere decir esto? Para pasar por las señales que como seres humanos que somos no somos capaces de percibir. Está un poco loco ese término, está un poco inentendible, pero pues para eso está este episodio, está este capítulo, para poder entender un poco más qué significa eso, que un mensaje sea subliminal, no luminal o supraliminal, que son las grandes diferencias en los contextos en la comunicación, ¿sí? Ok, entonces para entender un poco más, vamos a ver que un mensaje subliminal no es algo del siglo pasado. Es algo que se venía indagando desde tiempos antiguos,
desde Aristóteles. El hombre en sus tiempos libres, por decirlo así, tenía la oportunidad de indagar qué era lo que sucedía con toda la información que nosotros recibíamos. Si yo los pongo en esta situación, en estos momentos estamos grabando este episodio, compartiendo este episodio, pero para los televidentes y para nosotros, hasta que yo no mencione que Sebas, al igual que yo, tenemos una chaqueta negra, podemos dar a entender que percibimos la información. Oiga, sí, vinieron con una chaqueta negra, pero eso se encarga el inconsciente. O los dos blanquitos que están acá presentes. Exactamente. Es información que no es relevante para el cerebro, ¿sí? Se procesa, pero no es puntual, no es primordial. No lleva a la necesidad de decir, oiga, esto es importante. Esta información que está grabada en el inconsciente, en algún momento tiene que ser liberada. Nosotros como computadoras trabajamos de cierta manera. Llega un momento en que nuestro inconsciente y subconsciente y consciente están tan saturados de información, se presta para tener que liberar esto. Aristóteles llegó y dijo, ¿yo por qué sueño tal cosa? ¿Yo por qué en algún momento a la hora de descansar percibo información información en la cual yo estuve viviendo o estuve interactuando, se me presentan los sueños? Ahora bien, hasta ahí llegó su análisis y llegó su forma de ver las cosas hasta ese punto. Pero la teoría de Sigmund Freud, la teoría del sueño o teoría freudiana, la cual ayudó para descubrir que el contenido de los sueños, bueno, claro está, porque pues hay sueños que también trascienden a lo místico, pero pues eso lo hablaremos en otros capítulos o en otras circunstancias. Sí, hablando acá en cristiano, digamos en términos más terrenales, Sí. sin irnos a lo místico. Sí. Ok. Esos sueños también caben como un mensaje subliminal, porque bajo cuerda están, ¿cómo decirlo? Están siendo procesados, ¿sí? Bueno, lo que Entonces, yo entiendo de eso es que es como una casa que tiene ático, salón principal y Sótano. Y sótano. Exacto. Entonces los mensajes obviamente se guardan, los subliminales por así decirlo, se guardan en el sótano, y cuando dormimos suben y se manifiestan. Y ahí es cuando, digamos, los sueños no los entendemos de cierta manera o como los deberíamos entender, pero suben a un mensaje liminal, que es lo que creo que quieres decir. Claro, en la psicología hay una forma de explicar las cosas que es totalmente válida. No puedo decir, no, todos estos años de estudio pueden llegar a decirse, no necesariamente es así. Por eso digo, ocasionalmente toda esta gama de información que pasa por debajo de la percepción humana aflora en un momento de tener un sueño. Llegan personas y dicen, no, es que yo no sueño nada. Válido, no hay nada malo en ello, ¿sí? Sino que para otras personas, hablo en mi caso y en mi experiencia personal, hay muchos sueños que tienen mucho significado, ¿sí? Ya entra como en el punto de decir que es un déjà vu, es ciertos principios de clarividencia, pero no nos vamos a llevar hasta ese punto. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a hablar de esto en próximos capítulos, pero hasta el punto y hasta en estos momentos es información que pasa desapercibida. Víctor, o sea que, como lo dices, digamos, los sueños también es una forma de descargar el subconsciente. Sí, es liberar RAM. Por lo menos, sí, ¿no? Y a mí me sucede, yo digamos soy una persona que no tiende a soñar mucho. Y cuando lo hago, ocasionalmente yo siento que descansé mejor. Como que el sueño es más profundo de alguna forma. Sí, a diario nosotros estamos cargados de todos y cada uno de nuestros ámbitos como persona familiar, personal, laboral, y todas estas situaciones llevan como a un exceso, ¿sí? ¿Y qué forma de liberarlo? El sueño. Súper. Pero bueno, ahora sí, muy bonito lo de los sueños. No, de verdad súper, porque pues allá uno entiende muchas cosas. Pero ahora sí, entrando bien en materia sobre los mensajes subliminales.
¿Cómo se crearon? Bueno, ya sabemos que en los tiempos de Aristóteles y toda la cuestión ya empezaban a verse ese tipo de información. Pero ¿dónde se hicieron más fuertes? Bueno, y complementando lo que Cristian pregunta, no solamente cómo se crearon, sino el propósito de la creación de los subliminales. ¿Qué querían entrar a manipular cuando empezaron a ¿cómo decirlo? A fraguar, manipular o manejar la mente por estos medios? Bueno, tenemos que remontarnos a una época no tan nice de la humanidad. La segunda conflicto mundial. Sí. Tranquilo, YouTube, tranquilo. Estamos ahí dispersos y expuestos a que no nos banen. Entonces, en este conflicto y también recordando un poco del capítulo anterior y de los anteriores videos de estas instituciones de control mental, que los invitábamos a que revisen todo nuestro historial de videos, hablábamos que hay instituciones las cuales se encargan de evaluar, de indagar cómo es el comportamiento del ser humano, ¿sí? Me tengo que remontar a la propaganda nazi, ¿sí? A la propaganda de aquella Alemania densa, complicada. De la Alemania malvada. Sí, Del segundo conflicto mundial. Exacto. Don Excelente. Adolfo. De Don Adolfo y su gente. Ok. Pero detrás de Don Adolfo hubo una persona, el señor Joseph Goebbels, alemán. Mi alemán es demasiado... Voy a o muy quechua. sí. Prehispánico. Entonces, el señor Joseph Goebbels fue un político alemán quien ocupó el cargo de ilustración. Bueno, estuvo en la ilustración pública. ¿Qué quiere decir eso? El hombre fue el encargado de promocionar, de ejecutar y organizar la propaganda de la Alemania chévere o antichévere. O sea, era como el diseñador gráfico de ese partido político. Como diseñador gráfico, pero también como el publicista y de la propaganda, exacto. Ok. Bueno, este man fue un profesional en una carrera en Alemania, la cual no me recuerdo bien, pero que esa carrera estaba muy puntual a darle duro al antisemitismo, ¿sí? Antisemitismo. Antisemitismo. Gracias. Perdón. Antisemitismo, sí. ¿Qué es el antisemitismo? Palabra complicada, perdón. Sensei, ¿qué es esa palabra? El antisemitismo. Bueno, es que no sé si YouTube nos vaya a banear por eso, porque pues últimamente YouTube ha estado muy sensible, como se han dado cuenta en los últimos videos. Nos ha tocado referirnos a ciertos términos conocidos por todos por eufemismos, precisamente porque la plataforma pues tiene digamos que ciertos términos ¿cómo decirlo? Como prohibidos, ¿no? Porque pueden incitar al odio o ese tipo de cosas. El antisemitismo es una corriente que tiende a juzgar, digamos que las ideas, o sea, yo entiendo que son judío-cristianas, pero en este caso específicamente fueron más las ideas judías. Entonces digamos que es como a juzgar todo lo que tenga que ver con el judaísmo, con esta religión, basados en ciertos libros, en ciertos dogmas, en ciertos escritos, y los estigmatizaban como personas que querían gobernar el mundo. Entonces esto llevó a una creencia y como a un odio visceral hacia los pueblos que venían de estas doctrinas. Sí, pero para complementar eso también, estos alemanes que eran radicales no solamente juzgaban por las creencias, terminaron juzgando hasta por su aspecto físico. Sí, pero... Si tenían ciertos rasgos, era posiblemente judío y eso significaba que era una mala persona. Sí, pero eso es, digamos que eso es un conjunto, un cóctel de cosas. Recordemos que en ese momento Alemania estaba saliendo del primer conflicto mundial. Había una crisis mundial que también les había pegado muy, muy fuertemente. Recordemos que también los Rothschild, que son los banqueros pertenecientes a estas castas judías, pues también tenían gran participación en las bancas europeas. Entonces fue un cóctel de cosas que hicieron que ese partido pues les tomara como cierto rencor o como cierta aprensión y los evitaron. Entonces ahí viene el antisemitismo, que es un juego de muchas cosas. No, sí, eso es una y realmente el antisemitismo no era
no nació en esos años. No. O sea, digamos que esta corriente antisemita viene desde la Edad Media, precisamente por todos los conflictos con otros pueblos de mucho tiempo atrás. Qué bonito. O sea, la humanidad odiando a la humanidad. Sí, no, pero desde eso es tiempos decir, inmemoriales. sí. La guerra siendo la guerra. Sí, desafortunadamente o afortunadamente, nuestros amigos los J tampoco es que fueran una perita en dulce. Ellos también buscaban el tema de ganar y generar, no sé, riquezas a través de tratos injustos o buscando por debajo de cuerda cómo hacer negocios y enaltecer y enriquecer sus arcas. Entonces, pues, mi hermano, la envidia, la guerra, el conflicto del humano con el humano, si tengo, yo no tengo, y él sí hace o consigue y no me parece justo, conlleva siempre como a tener esas discrepancias, ¿sí? A tener ese conflicto. Pero bueno. Y la otra era, por ejemplo, el tema de la raza aria, que también me imagino que este señor intentó promover mucho. Claro, para eso y para llegar a ese punto, este señor Joseph Goebbels creó o consolidó su propaganda nazi en 6 pasos. 6 pasos que les voy a presentar a continuación. El primer paso o la primera idea para que la propaganda funcionara es el culto a la personalidad a un líder carismático. Dragon, qué pena, yo te interrumpo. Es que tengo una duda. ¿Esta propaganda era con el fin de manipular la tropa o de manipular al enemigo? Bueno, más allá de esos dos, también manipular a la sociedad. Sí. Vamos a indagar cómo lograron de que únicamente no fuera las tropas que se adaptaron a ese partido político, a esa filosofía o a ese punto de vista, sino también cómo inculcaron estas ideas en la sociedad, que es parte de lo que estamos exponiendo el día de hoy, los mensajes subliminales. Pero tenemos que entender un poco cómo se puede manipular la sociedad y con base a esta propaganda, cómo empezaron a través de la tecnología a meter a incluir el bien nombrado o el mal nombrado mensaje subliminal. Ok. Ok, entonces, ¿cuál fue el primer punto? El primer punto, culto a la personalidad de un líder carismático. Bueno, aquí la cosa se pone picosa. ¿Por qué? Porque si mencionamos a esta Alemania antichévere, no era del todo antichévere. ¿Cómo así? ¿Sí tenían razón en algo? Sí. En un punto, cuando se presenta al señor del bigotillo chistoso, al pintor austraquio, a don Adolfo, se le presenta como una persona de cambio. Como que el man, voy a organizar esto después del primer conflicto mundial, en el cual nos fue como el mal, como el as. Entonces, aquí vamos a organizar cosas. Aquí Alemania se va a poner en una posición, vamos a hacer los que vamos a marcar la diferencia, pero atrás de eso va a haber un líder, va a haber alguien que se va a mostrar como la imagen de esa persona que va a cumplir todos estos propósitos. En este caso, el señor Adolfo, ¿sí? Este señor se presentó en 1923 en una catedral dedicada a los 17 héroes. Información que está un poquito, ¿cómo decirlo? Difícil de encontrar, pues porque toda esta arquitectura, toda esta filosofía, todo este pensamiento, en un momento, desde que tumbaron el muro de Berlín, poco a poco han ido desapareciendo toda esta evidencia. Entonces, pues soy sincero, me quedó un poquito complicado encontrarlo. Víctor, entonces, ¿cómo presentaron a don Adolfo, siendo un don nadie en ese momento, en esta capilla de los héroes? Bueno, lo presentaron, como lo estaba mencionando anteriormente, como la persona de cambio. Eso me suena mucho a la política de acá. Política latinoamericana, para ser más exactos. No solo latinoamericana. Sí. Mano firme, corazón grande. Bueno, ok.
Perdón. Sí, lo presentaron como El Salvador, ¿sí? El líder carismático, mencionando aquí el primer top de esta propaganda de la Alemania antichévere. Algo que me causa curiosidad es como desde los más pequeños les inculcaban tener ciertos cantos. Cito en estos momentos una canción que cantaban los niños al comenzar sus tareas diarias. Una de esas era Adolfo tal es nuestro salvador, nuestro héroe, es el ser más noble de toda la tierra. Y otra que por Adolfo vivimos, por Adolfo daremos la vida, Adolfo es nuestro señor. Qué pena, Víctor, yo ahí hago un paréntesis, es que no sé si a ustedes les suena parecido a cierto líder de cierta Corea que en ese momento tiene dominado el país y los cantos son muy parecidos, por no decir iguales. Sí. Qué curiosidad, ¿no? Es que ese método de adoctrinamiento, si podemos poner esta gran palabra. Y hasta sobra. Este método no ha sido de antes. Ya van entendiendo o ya se están dando los primeros pinitos de comprender que es un mensaje subliminal. Por eso el día de hoy estoy mencionando esta propaganda, porque esta propaganda fue y es tan efectiva actualmente que la siguen replicando. Pero bueno, dejemos este tema, vamos al segundo tópico, que es la parafernalia y el boato propios, perdón. ¿Qué es la parafernalia? Es el conjunto de elementos utilizados y determinados en ciertas ceremonias. Okay. Vamos a asociarlo, no compararlo, asociarlo con las ceremonias de la religión católica. El Corpus Christi, Semana Santa, la novena de Navidad, son ciertas acciones o ciertos comportamientos o ciertas situaciones que presentan que como persona, miembro de una comunidad, se adapta para replicar, ¿sí? O sea que es un ritual con un espectáculo, podemos decirlo de alguna manera. Esas son las palabras, mi hermano. Así es. ¿Y qué es un boato o beato? Es la pompa, es lo llamativo. Lo pictoresco de estas ceremonias. Mencionando a este templo de los 16 héroes, que vuelvo y reitero, no había material disponible o muy difícil de acceder o material de confianza, en el cual era como su meca, su lugar para realizar este tipo de acciones. Llegar al punto de decir, bueno, vamos a hacer tal ceremonia, vamos a ascender, vamos a condecorar. En este punto hago un paréntesis, el sensei y mi persona prestamos servicio militar y pues las condecoraciones y los ascensos no se hacían en cualquier lado. Dependía del sector, dependía la brigada, dependía el lugar. La ciudad o el departamento se prestaban ciertos escenarios para estas condecoraciones, ascensos, felicitaciones. Bueno, que en un mismo batallón se podía realizar, pero pues ya siendo en mayor rango, en mayor importancia, había como un procedimiento, ¿sí? El sensei está al tanto de eso. Entonces ese es el boato. Ese es el boato. Okay. Las condiciones para poder realizar esta pompa, esta celebración. Por todo lo alto. Celebridades, por todo lo alto. Bueno, habían juramentos. Juramentos en los cuales pues uno dice, bueno, sí, juro, levanto la mano y detrás de mi espalda hago esto. No es tan fácil, ¿sí? Era como comprometerse con la causa, ser realmente comprometidos con esa situación. Y cito, estos juramentos estaban implementados desde, como se dieron cuenta, desde las escuelas, ahora a las juventudes. La juventud es una época en la cual es representada por la rebeldía, por un pensamiento un poco más como divergente.
Sí, como digamos que contrario a las costumbres o Sí, lo impuesto. rebelde. Sí, Pero esta gente, los manes, por alemanes, estos manes, vamos a mencionarlos así, estos manes ya la tenían clara. Los adolescentes, más que los adultos y que los niños, van a ser ese grupo de personas que van a ser más conflictivas a la hora de adoctrinar o meter en este círculo. Entonces crearon algo llamado las juventudes, no sé si se puede decirle, digámosle adolfistas. Adolfista. Ya entendemos todos. Sí, ya sabemos Sí. qué es. con G y termina en R. Entonces hasta ahí, ¿sí? Esta fórmula les funcionó para poder que estos adolescentes reforzaran este adoctrinamiento. Ahora sí puedo citar. Juro servir al Führer, es una palabra que sí se puede utilizar. Sí. Al pueblo, la patria, hasta la última gota de mi sangre. ¿Ustedes qué piensan de esa frase? Pues hasta el desvivido. Exacto. ¿Y qué es desvivirse uno en una sociedad? Dar la vida por la causa. Por la causa, Por sí. la causa. Y Sí, que- si lo convocan a una guerra, vaya a la guerra según Sí, lo malo. como indica carne de el gobierno, cañón. el líder, el presidente, quien sea, y sin cuestionamientos, hágale. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, con la famosa imagen del tío Sam de... Sí, y es que más adelante América te vamos elige. a hacer esa comparativa, cómo ambas propagandas empezaron. Oiga, aquí la vuelta está funcionando porque no la implementamos nosotros. Pero no solamente el tío Sam, también la antigua Unión Soviética. Pero más adelante les voy a mencionar. Pero sí, crear soldados sin ser soldados. ¿Sí? Aquí gente focalizada en cumplir un deber. Acá, perdón, es que estoy un poquito de esto. Entonces, dice acá. Es un grito popularizado, mezclado entre las congregaciones y en los carteles para generar más fuerza, más impacto. Es decir, apoyar al caudillo que en ese entonces era Don Adolfo. Claros hasta ahí. Claro. Vamos a pasar a la tercera. Señas de identidad muy marcadas, tradiciones folclóricas, banderas, himnos, símbolos y religión. Mi madre, la cosa cada vez está cogiendo más fuerza, así como que desde la primera infancia, desde alguien que quiere el cambio, hasta ya meterse con el diario vivir. Tener el brazo alto, como cuando usted pide un bus, pero un poquito más alto, ya es señal de saludo al Führer, al Tercer Reich y a este tipo de potencia, bueno, disque potencia mundial. Con las manos juntas y la palma extendida. Mi hermano, me duele, me duele aceptarlo, pero esa señal fue implementada aquí en Colombia cuando les dijeron a la sociedad: saluden a los soldados, apóyenlos, levantando el pulgar arriba. ¿Qué hacíamos sí, nosotros cuando nosotros viajábamos? Ah, Sí. sí. Uy, yo ya y el sensei ya no estábamos prestando servicio militar obligatorio y voluntariado porque nosotros nos ofrecimos, pero nosotros no lo vivimos, pero ver como que esas cosas tuvieran como ese símil, uy, fue fuerte, pero hay que entender que cuando la política rige, los comportamientos actúan. Sí, pero digamos que el significado es diferente, ¿sí? El saludo a don Adolfo es diferente al apoyo visual que se le da a un soldado que está, o por lo menos yo creo que está ahí, puede estar de pie 8, 9, 10, 14 horas. Y uno al menos que la sociedad diga bien por el esfuerzo, Sí, con un símbolo. Sí, es cierto. O sea, es cierto que el apoyo es diferente, es que tiene acá el señor en un pensamiento inconsciente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va Víctor? Que las tácticas y las herramientas que se utilizan son las mismas. Sí, que en ese caso, digamos que el apoyo y es por una causa buena, por decirlo de alguna forma. Una protección que nos Sí, están brindando. exactamente. Pero si nosotros vamos a ver las herramientas, es eso. Se están metiendo con la identidad de la persona a través de unos símbolos
que pues son los símbolos patrios, hay unos himnos, unas estrofas, una bandera, una iconografía completa que van a integrar la identidad que la persona pues tiene ya impresa en el subconsciente. Eso es. Hablando del subconsciente, este saludo que les acabo de mencionar no es de ellos, es un saludo romano. Al águila. Exacto, que también fue implementado por Mussolini, o sea... Pero viene del César. Exacto. Como saludo al César. Pero tanto Don Adolfo como Mussolini estaban pero exhastiados por ese tipo de saludo. Y ambos en cierto punto lo implementaron. Aquí es donde viene a uno como a comparar por qué este tema del subconsciente está tan arraigado. ¿Por qué de una forma u otra acciones o comportamientos de hace muchísimos años atrás siguen siendo tan remanentes y tan presentes en nosotros los humanos que nos consideramos modernos? Pero eso se llama programación. Ay, Chris, esa es la palabra. Sin spoiler, Cristian. Sin spoiler, pero esa es la palabra. Me voy. Bueno, entonces no solamente el saludo, esta identidad como movimiento, como filosofía, como comportamiento diario, también esta gente, los manes alemanes, lo implementaron con la esvástica. La esvástica para muchos o para pocos, o los que no conocen la esvástica, viene del budismo, que es representado como la vida feliz. ¿Qué pasa acá con los alemanes? Los alemanes simplemente la invirtieron. Hicieron al contrario. Puede que por eso es que la vuelta no les funcionó, porque para saltarse el copyright le hicieron el revés. Entonces por ahí empezaron a fallar las cosas. Y también se fundamentaron o se apoyaron mucho en la religión. No quiero decir como religión, pero en la mitología nórdica. El martillo de hierro, la cruz de hierro, una raza perfecta, todo este tipo de cosas, las cuales abarcarán como una identidad puntual, ¿sí? En ese momento Adolfo llegó a marcar como la cruz de hierro como la nueva religión de sangre. Esas son palabras mayores. O sea, este man, más allá de ponerlo de atrás del señor Joseph Goebbels, de atrás de una nueva empoderamiento alemán, el man ya también venía con su mente decir, pues madre, aquí vamos a romperla y vamos a colocar temas del pasado, ¿cómo decirlo? Poderosos, influyentes y de gran impacto, pues para que sigan nuestro movimiento. Bueno, lo que yo entiendo entonces ahí es que está resignificando los símbolos antiguos. Exacto. Llegó un punto en que él se apoyó mucho en la mitología nórdica. Bueno, por su naturaleza, obviamente. Sí, claro, están pegados ahí a Escandinavia, entonces, pues por ende se van a pegar. Es acá genera un movimiento a base de los chipchas o los muiscas. Sí, lo mismo. Bueno, pasando al cuarto tópico, es el lenguaje propio. Para fundamentar un nuevo gobierno se deben transmitir nuevos conceptos, lo que yo venía mencionando anteriormente. Adaptar pues esa derrota que sufrieron en el primer conflicto mundial, renovarla, cambiarla y darle un aire, ¿sí? Mostrar una idea fresca. Suena actualmente, sí, somos humanos, sí, replicamos la historia, sí, pero funciona. Pero funciona. Finalmente funciona todas estas tácticas. Pero lo aterrador de esto, más allá del odio hacia los J, es todas las frases y las ideologías que utilizaron. Cito a continuación: nuevo imperio, raza aria o nórdica, limpieza étnica, purificación, esvástica o cruz gramada, superioridad racial, espacio vital, sacrificio por la patria, tercer Reich, hijos de Dios, casta guerrera y un último, no sé si fue movimiento o fue como punto, la CCIS.
El seguro social. El servicio secreto. No, el servicio secreto. No, ese ejército. Sí, fue un ejército. Sí, el ejército de élite de Sí. Que creo que era el que mayor rango tenía y que eran los más violentos. E indagaban y tenían a cargo las tareas más importantes. Y por ejemplo, todos los desarrollos tecnológicos de última tecnología estaban a cargo precisamente de ellos. De las CCS, y no solo eso, sino también toda la cuestión ocultista. Sí. También. Sí. Juegues en Wolfenstein. Ahí cultura pop es de juego, les No, ofrece. y que se vean Hellboy. También les ofrece, mejor dicho. Eso sí es el misticismo de la CCS. Ya es la oportunidad de ver la película con otros ojos, dicen por ahí. Ujú. Listo, vamos al quinto tópico. Un enemigo externo o interno. Alguien a quien culpar por todos los males. Para la segunda conflicto mundial, es que es difícil. La televisión era, o los medios radiónicos eran como muy contados, ¿sí? Y Alemania estaba muy corta en esos aspectos. Ellos se encargaron a través de los panfletos, de los periódicos, transmitir esa atmósfera o esa sensación de que estaban siendo atacados, bien sea interna o externamente. Externamente sabemos que era Estados Unidos y sus aliados. Internamente, así no lo crean, era la Unión Soviética. Recordemos que los rusos y los alemanes tienen cierto parecido, ¿sí? Ujú. Y a un ruso no le quedaba complicado infiltrarse, meterse en la sociedad y empezar a indagar, a hacer labores de inteligencia y contrainteligencia. En este punto, los nastis, los manes, otra vez, ellos lograron concebir o lograron adaptarse a esta situación. Estamos expuestos a enemigos externos e internos. Tenemos que estar bombardeando constantemente a la sociedad de publicidad o de información, o en este caso, de desinformación, de que pilas. Espere. Pero entonces yo he oído hablar sobre algo que se llama la propaganda negra. ¿Qué es eso? Sí, es muy ligado, Chris. La propaganda negra iba directamente a Francia y Polonia, porque como estaban tan cerca en su perímetro, decidieron dejar a un lado a los rusos sin restarles importancia, sino que en un punto llegaron y dijeron: no, señor, debemos estar más pendientes de los que están cerca de nosotros que alguien que esté acompañando nuestra, parte de filosofía, que es la antigua Unión Soviética. Ese es el punto de la propaganda negra. Siempre estar pendientes de cualquier comportamiento extraño, o de que hayan invasores, o de que hayan visitantes. Nuevamente a la cultura pop, una serie llamada Spy X Family trata muy a fondo de eso. Están tan, ¿cómo decirlo?, tan a la defensiva que no aceptan a cualquier comportamiento inusual. En el caso de las mujeres, que lleven cierta edad y no estén casadas, de que hayan visitantes y no sepan de dónde es. Es muy los símiles que hay en ese tipo de series y lo que sucedió en este tipo de conflictos, ¿sí? Cuando comenzó la guerra, la astrología marcaba los destinos de opinión pública. O sea, que el tarot tampoco es de Latinoamérica o de los japoneses. Esta gente también empezó a influenciar con comportamientos esotéricos a las acciones y a los comportamientos de las personas a diario de la sociedad, de acuerdo al signo que lo regía. Es decir, se convirtió como en una ordenanza, por decirlo de alguna manera, para el comportamiento, el mismo tarot. Sí, claro, pues hablando de comportamiento, pues muy pocos, o la gran mayoría, esto se lo dejamos a nuestros seguidores en el cajón de comentarios, nos digan qué tan fervientes o qué tan puntuales son al tarot, ¿sí? Uno, cuando está leyendo cualquier periódico, sea la marca que sea, o esto,
siempre tiende a indagar qué es lo que hay en el horóscopo. Es un comportamiento ya marcado desde tiempos del pasado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas vamos a pasar al último, al sexto ítem, que es el apoyo filosófico a planteamientos racistas, excluyentes o proselitistas. Aquí ya la cosa es más densa. Más allá de buscar un enemigo en común, que sea externo o interno, se la montaron a una raza. Que ya nosotros sabemos cuáles son, los judíos, ¿sí? Esta raza también la presentaron como una enfermedad. Bueno, si se puede decir raza, porque realmente es como credo. Desafortunadamente lo prestaron y lo tomaron como raza. Sí, sobre todo porque digamos que en este creo, como dice Cristian, hay unas familias más prominentes. Y digamos que pues también hay como unas divisiones, algo así como por ejemplo dentro del Islam, dentro de los musulmanes están los chiitas y los sunitas, perdón. En los judíos estaban los sefardíes y los askenazi. Son, digamos que, ascendencias judías que todavía predominan a hoy en día. Y esas ascendencias judías hay ciertos apellidos que obviamente pues marcan como la tendencia a pertenecer a estas creencias. Eso es. Entonces ellos discriminaban por esos apellidos, por esas familias, y ahí sabían si la persona era judía o no era judía. Ah, ok, o sea, más por su ascendencia. Exactamente. Obviamente, pues por su credo también. Sí. Sí, pero pues, digamos que podía haber un judío rubio, o sea, era posible. Claro. Sí. Pero entonces, según el apellido Según también. el apellido, ahí ya iban a la fija y decían, era judío. Ok. Sí. Su merced mencionando un judío rubio. Yo les digo, no solamente era a los judíos, eran a los mismos alemanes. Si un alemán físicamente, mentalmente o en ciertas condiciones se le era catalogado como una persona débil, baila, también entraba en el montón. Que es lo que mencionaba antes de la limpieza racial. Era excluido, ¿sí? Es tal el punto en buscar esta perfección de raza que se crearon las conocidas cunas. Bueno, cunas. Perdón, ahí me enredé un poquito porque estoy tratando de organizar la idea. Estas cunas eran para fomentar, ¿cómo decirlo? Que nacieran más niños de padres arios con genética perfecta. O sea, ya estaban haciendo pruebas genéticas dentro de los mismos. No tanto genética, sino como de... Digamos que era como una selección predeterminada, una selección premeditada. Selección artificial, lo que sí, hacen con los animales. Exactamente. Sí. Ok. En este punto estas cunas buscaban mujeres sin importar su estatus o su estado civil. No significa que las utilizaran para que se acostaran con cualquiera, no. Hay que hacer esa gran aclaración. Eran mujeres que si podían concebir de a 5 o 6 niños con su pareja establecida por unión libre o matrimonio, hágale. Necesitamos es gente bonita, gente bella para poder embarcarlos en nuestras filas y así demostrar que nosotros, bueno, hablo en propiedad de ellos, que nosotros somos la raza perfecta, la raza de Dios, la raza elegida por ser perfectos y lindos, dice el refrán. Qué bonito. Caballeros, entonces en este punto voy a dejar el sensacionalismo en los mensajes subliminales hasta acá. Este tema va a estar dividido en 3 partes. Deseo de fondo corazón que sigan atentos a este tema de los subliminales, porque acá se pone lo bueno, acá es lo interesante. Vamos a ver en los próximos capítulos cómo la tecnología, cómo la información empieza a influir, a trascender para que ciertos comportamientos o ciertas ideologías
ya no sean solamente en la parte religiosa o de una raza, sino a nivel mundial, empiecen a tomar fuerza. Bueno amigos, y hasta aquí esta primera parte de este capítulo. No se les olvide por favor suscribirse, darle en la campanita, un like nos ayuda muchísimo para seguir con estos temas que están súper interesantes. Y ya saben, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.